Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un video para explicar un poco algunos aspectos del vibrato, sobre todo para mi alumna Eileen, que está en los Países Bajos. Aquí le hice bueno, naturalmente voy a empezar para que me pueda servir a todos. Voy a hacer una explicación global. Al final le voy a dar los datos a mi alumna que es avanzada sobre ejercicios. El vibrato consiste en crear una ondulación en el sonido. El sonido, si yo no hago nada con la mano izquierda, es una línea recta de sonido. Si yo muevo mis dedos, creo una ondulación. Esta es la ondulación. Yo quiero que vean que el vibrato tiene una cosa fundamental. La parte alta del vibrato, de la onda, no debe pasar de la nota afinada. Si esto es un re que yo quiero vibrar, vibro desde el re hacia abajo. Eso es importantísimo porque si no, los alumnos cuando vibran desafinan las notas y se oye desafinado los pasajes. Yo quiero que tengan conciencia, que vean acá, que una cosa es el ancho de la onda y otra cosa es la velocidad, ¿verdad? Yo puedo meter más ondas aquí en este espacio de tiempo, o meter pocas. Esos dos elementos son muy importantes en el vibrato, y yo les voy a explicar por qué. El ancho es cuánto va a tener de comas ese vibrato. Los tonos se dividen en comas. Entonces, yo puedo hacer un vibrato que no tenga que no sea muy ancho, y eso lo hago haciendo muy poco movimiento en este sentido, y yo puedo hacer la velocidad que va a ser en ese poquito, lo puedo hacer lento o lo puedo hacer muy rápido, poquito. Esa es la velocidad, y eso va a cambiar el vibrato. Un vibrato lento, empecemos con un vibrato. El ancho del vibrato puede ser poquito ancho. Yo estoy haciendo poco movimiento así. Yo puedo hacerlo lento, poco ancho, poco lento. O puedo hacer poco ancho y rápido. Yo puedo hacer ancho, ya extendí la amplitud, y lo puedo hacer ese ancho lento, o lo puedo hacer rápido. Y esos variables va a hacer que nuestro vibrato exprese diferentes emociones. Y cada músico, porque el vibrato es muy personal, cada músico va a encontrar el vibrato que se ajusta a su temperamento, a sus emociones. Naturalmente, el vibrato es algo que no es estable. Nosotros no tocamos con un solo vibrato, porque si nosotros empezamos a tocar una pieza, yo estoy tocando un vibrato semi-ancho y lento para expresar una cosa plácida. Pero en esa misma pieza hay un momento que se pone intenso. Allí pasé de un vibrato rápido y con bastante amplitud, con anchura, y en la medida que esa expresión de dramatismo se fue calmando, yo fui relajando el vibrato y lo empecé a tocar más lento y reduje un poquitico el ancho. Eso es algo que nosotros manejamos intuitivamente, no es que estamos en el cerebro pensando voy a hacer algo, sino que sentimos emociones profundas y tocamos con vibrato profundo. O estamos tocando